Mi primera impresión al jugar en veterano y sin interfaz no fue demasiado positiva. La mirilla del francotirador no se veía. ¡Abran bien los ojos! Oh, me quitas... No, si me quitas la mirilla, por ejemplo, me jodes un poco la experiencia. Y no solo eso, sino que además escuchaba un ruido súper raro. Y me va a sonar todo el rato esta mierda. Lo oís, ¿no? Suena un poco como si Stephen Hawking intentase comunicarse contigo en forma de poltergeist. Enanos desnudos haciendo ecuaciones, oh sí. Pero poco después dejó de escucharse y hubo algo que me hizo decir, vamos a seguir con esto. Me molaría mucho, rollo, coger las armas mirándolas, en plan, a ver qué hay aquí. Oh, es una tipo... así, ¿sabes? Voy a dejarlo por si acaso. Y creedme que esa fue la mejor decisión. Poco después me di cuenta de que ahora dudaba de quién era mi aliado y de quién era mi enemigo. Fijaros en a quién voy a apuntar y a dejar de apuntar rápidamente. Oh, ahora ni siquiera... O sea, ahora ni siquiera sé cuándo son aliados, cuándo no. No tengo que intuir simplemente. Qué guapo. Esto es algo que se repetiría bastantes veces a lo largo de la partida. Pero esperad, ¿habéis escuchado eso? Rebobinemos un segundo. ¿Han oído eso? Sí, ellos también lo han escuchado. Ese es un sonido que tienes que tener bastante en cuenta. Ya lo veremos más adelante. Otro detalle es que ahora tenía que ir fijándome en el suelo para encontrar munición. Y si vas fijándote en el suelo en lugar de en los enemigos... Cerdo. Te mueres. Pero eso no es lo único en lo que debes fijarte, porque más adelante, en este mismo clip... ¡Atención, muchachos! Hostia, ahora no sé cuándo tengo una granada cerca. Tengo que enterar. Voy a ponerme los cascos para escucharlas. Aquí el Beck del pasado fue bastante inteligente, buscando los cascos para escuchar mejor las granadas. ¿Han oído eso? Lo que no sabía el joven e inexperto Beck es que la granada no necesitaba ser escuchada, siempre estuvo delante de sus narices. ¡Muchachos! Sí, se podía ver a simple vista. Y es que, como dije anteriormente... Pero las granadas cocinadas seguían ahí. ¡Mierda, atención! Aunque realmente, aún si quitaba la interfaz, podía llegar a verlas. Se veían a simple vista cayendo en mi cabeza. Si os fijáis, hay una constante. El juego me da una de cal y una de arena. Los enemigos tiran muchas granadas, pero se ven a simple vista. Y efectivamente, cuando quité la interfaz, esa granada se podía ver a simple vista. ¡Muchachos! Solo que yo estaba acostumbrado a jugar con la interfaz activada, y al no tener ningún indicador, pues ni me fijé. Y esto, como no, me costó la vida. Hostia, ahora no sé cuándo tengo una granada cerca. Y no quiero spoilearos demasiado, pero quiero enseñaros este pequeño detalle. Y es que me gusta mucho el contraste entre este Beck primerizo que no sabe ver una granada si no se la indica una interfaz porque es una cosita adorable y mona, con el Beck con estrés postraumático que lleva 7 horas jugando sin interfaz, que cuando su psicólogo le pregunta ¿qué ves en este dibujo?, le responde: una granada, doctor. Pensaba que podía ser una granada. Y os preguntaréis, ¿a qué te referías? Yo no he visto nada raro, no había nada, ¿verdad? A lo que mi respuesta sería: oh, parece que alguien no ha pasado por el infierno últimamente. Pensaba que podía ser una granada. Efectivamente, horas más adelante me volví tan jodidamente paranoico que vi una puta hojita y dije: oh, Dios mío, eso podría ser una granada. Pero no nos adelantemos, ya llegaremos a esa parte, volvamos al principio. Nah, tranquilo, este vídeo sí lo puedes abrir. ¿Entendido? Oye, Una vez me puse los cascos, empecé a jugar mucho más atento. Me di cuenta de que esta vaina es seria. Goku, esta vaina es seria. Se puede decir que estaba jugando modo jefe de equipo, ¡estoy a tope! De hecho, incluso me atrevo a decir que estaba jugando modo... lo que sea que signifique eso. Y es que, como veis a continuación, voy con muchísimo más cuidado y además... ¡no disparen! ¡A cubierto!
Wow. La he visto más o menos por el sonido. Me ha dado igual, pero más o menos me he enterado de que estaba. Muy fan de la frase de la he visto justo por el sonido, la verdad. 10 de 10 el Víctor del pasado. Por si tenéis problemas en oírla, suena justo cuando dicen a cubierto. Es como un pequeño sonido metálico muy sutil, atentos. ¡A cubierto! Me hizo mucho daño, pero fue lo suficiente como para apartarme y salvar la vida, lo cual ya era un avance respecto a morir. A continuación cambié de arma y tenía la Springfield, una arma que tenía mira telescópica, y si recordáis antes no podía ver la mira telescópica al quitar la interfaz. Eso no me gustaba, me parecía poco inmersivo, así que me fui a cambiarla por otro arma que fuese similar y... ¿Dónde está la alarma? Aquí. Guau, qué guapo, así. Sin HUD. Tengo que espabilar mucho más. Recargando. Esta es una antipoción. Y sé que esto puede parecer una chorrada, pero no lo es. Y es que del mismo modo que aquí te enteras de que tengo una granada cerca porque lo ves en la interfaz, en lugar de fijarte en el entorno o de estar atento al audio, a continuación, después de matar a estos dos soldados, voy a tener un arma muy cerca. Pero si no fuese por la interfaz, ni me entero, porque no estoy mirando el entorno. La ves porque va saliendo en la interfaz, pero dejas de mirar el entorno, dejas de estar atento, dejas de estar sumergido en la guerra para estar en tu casa jugando a un jueguito. Y esto cambia el gameplay porque en lugar de ir hacia adelante y que me salga algún tipo de indicador de mira, aquí hay una arma diferente, tengo que ir hacia atrás donde no hay enemigos para buscar meticulosamente el arma que quiero sin que nadie me dispare. Porque en la vida real no puedes estar atento a disparar y a la vez estar mirando por el suelo armas. Y es que, ¿recordáis lo que os he dicho antes? Otro detalle es que ahora tenía que ir fijándome en el suelo para encontrar munición, y si vas fijándote en el suelo en lugar de en los enemigos... cerdo. Te mueres. Por eso me fui para atrás, para poder cambiar de arma tranquilamente. Y es que por eso jugar sin interfaz lo cambia todo. Cuando tengo interfaz no tengo que mirar al suelo, simplemente me fijo en los enemigos, apunto, disparo y ya me va diciendo la interfaz lo que tengo en mis pies, lo que se supone que debería ver yo. Y evidentemente quitar la interfaz tampoco convierte esto en una simulación súper realista. Pero es una aproximación, es estar un paso más cerca de vivirlo que de jugarlo. No es más inmersivo porque se ve más realista sin interfaz, es más inmersivo porque se juega más realista. Más adelante me sentí como atrapado en esta esquina. Trataba de asomarme pero enseguida me disparaban. Esperé pacientemente a recuperarme y cuando por fin pude crucé al otro lado sprintando. Me volvieron a disparar pero había esperado, así que resistí el golpe. Preparé una granada yo también y de repente me di cuenta de que mis aliados estaban huyendo. Me pregunté brevemente el por qué hasta que vi a la culpable. Una granada. Yo no me había dado cuenta, pero mientras preparaba la mía, otra estaba cayendo justo en mi cabeza. Y claro, mis compañeros, como buenos seres que aprecian la vida, decidieron huir. Y ver a mis compañeros huir es mucho más fácil que ver a una diminuta granada. Al principio no entendía muy bien qué estaba pasando hasta que enseguida até cabos. Así que la agarré para devolvérsela a los enemigos. No sin antes aguantarla unos segundos en mis manos para asegurarme de que cuando les llegase no tuviesen tiempo a escapar. Pero al soldado aliado no se le ocurrió una mejor idea que sino meterse por en medio. ¡Oh! Espera, estaba devolviendo una granada él también. Míralo, no me había fijado hasta ahora. Bueno, eso hizo que él se metiese en medio de la trayectoria de mi granada. Y mirad lo rápido que me di cuenta de ello. Antes no me habría fijado ni de coña en la trayectoria de una granada. Pero al desactivar la interfaz le empecé a dar mucha más importancia a los pequeños detalles. Y fijaros en lo rápido que pasa en tiempo real todo lo que os acabo de contar. ¡Lo cubriré! ¡Granada! ¡A cubierto! ¡Necesito cobertura ahora! ¡Aléjense de ella! ¡No! ¿Habéis visto todo el caos que hay en unos pocos segundos? Pues lo estaba viviendo. Hablo sin hacer un stream. ¡No! Y esto estando cuerpo a tierra sin apenas moverme. Ahora mirad cómo sigue. ¡Carguen y prepárense! ¡Venga, venga! ¡Abajo! Buah. Más que un shooter, esto parece un survival horror con un tinte bélico. Estoy matando a un par de enemigos cuando sin previo aviso una granada explota cerca, mis aliados se aturden. Mi pantalla está roja y empiezo a mover la cámara hacia todos lados desesperado. Y de repente llega la muerte.
Decidme si esto sería lo más mínimamente parecido con una interfaz que me chiva dónde están las granaditas. Es que nada que ver. Pues bien, esto, caballeros, es solo el principio. Si ponéis el principio de este vídeo veréis que llevo todo el rato hablando del mismo nivel. Y me he pasado el juego así que hay mucho que contar. De hecho, esto es lo que os he contado hasta ahora y mirad todo lo que queda, papus. Así que si queréis ver más partes, dale like, comentad, pasárselo a amigos y aquí tenéis la primera parte. Que os vaya súper fenomenal.